videitos que hay en la memoria. No, lo subo a YouTube. Pero si tenemos la memoria, Sí. Entonces aquí quedan la ventana principal, le damos nuevo, New BI. BI se refiere a Virtual Instrument, que son los entornos que se generan en LabVIEW, son instrumentos virtuales. Este lenguaje de programación se conoce como lenguaje G, es un lenguaje gráfico orientado exclusivamente al diseño de programas en modo gráfico, como si fueran diagramas de bloques, y está enfocado desde sus orígenes principalmente a la parte de instrumentación. Es usualmente lo que se hace en él. Entonces, generar, por ejemplo, tareas de visualización, instrumentación y control es muy fácil desde este sistema. Entonces, se abren dos ventanas, una que se conoce como el panel frontal y otra que se conoce como el diagrama de bloques. Panel frontal y diagrama de bloques. En el panel frontal va lo que visualiza el usuario y en el diagrama de bloques va el código. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un programa. Si le doy clic derecho, aquí van todos los controles, indicadores que usted va a hacer en su programa de visualización, como si fuera SCAD. Entonces, por ejemplo, doy controles numéricos. Entonces aquí tengo 1, 2, hay de varios tipos. Controles numéricos, por ejemplo, tengo diales. Por ejemplo, estos. Indicadores. Entonces en los indicadores tengo, por ejemplo, indicadores numéricos. O tengo indicadores, por ejemplo, como estos son ya más orientados a la parte de instrumentación. Entonces, yo ubiqué estos aquí. Tengo graficadores. Entonces, por ejemplo, dentro de los graficadores, yo puedo tener graficadores, por ejemplo, de tipo chart. El graficador Waveform Chart es un graficador que me permite hacer registro de variables. Automáticamente en el diagrama de bloques me aparecen estos elementos, que tienen los mismos nombres, numérico 1, 2, y los otros que serían los indicadores. Los que tienen flecha a la derecha, si alcanzan a ver la flecha a la derecha, son los controles, o sea, variables de entrada. Los que tienen la flecha a la izquierda son los indicadores, o sea, las variables de salida. Este es el código. ¿Dónde están las funciones del código? Pues clic derecho y me sale esta paleta que es la paleta de funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una suma. Este más este. Entonces, estas dos variables y el resultado lo voy a mostrar aquí. Esa es una suma. Por ejemplo, una multiplicación. Entonces, el valor que esté acá lo voy a multiplicar, por ejemplo, por una constante que sea 2 y ese valor lo voy a mostrar en este termómetro. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, una división. Entonces, este valor de acá lo voy a dividir entre este y el resultado lo voy a mostrar aquí. Y en este Waveform Chart voy a mostrar el registro de, por ejemplo, el registro de esta variable, que es la variable temperatura. Entonces ya tengo mi programa. Lo voy a repetir en un ciclo while. Entonces, aquí en el diagrama de bloques, en la paleta de funciones, me voy a estructuras de programación y aquí aparece, por ejemplo, el ciclo while. Encierro lo que voy a repetir dentro del ciclo. Y aquí está la condición de parada.
¿Cuándo voy a parar? Por ejemplo, cuando presione un botón de parada. ¿Cada cuánto quiero repetir el ciclo? Entonces le agrego, por ejemplo, un reloj. Entonces le digo, repita el ciclo cada 500 milisegundos. Y ya terminé el programa. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle a este que me muestre el valor numérico para saber exactamente en qué valor está. Entonces aquí tengo el programa. Por ejemplo, aquí estaría la suma, sería 2. Aquí sería la multiplicación de este. Entonces si pongo 40, me marca 80. Le puedo dar acá. Aquí está 80. Puedo decirle también que me muestre el digital display para ver en qué elemento está. Entonces, por ejemplo, si voy moviendo este, aquí actualiza. Entonces aquí en la gráfica, por ejemplo, me va actualizando los datos. El valor que yo esté moviendo aquí en este sistema lo va actualizando acá. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 10, es el valor que llegue ahí. Y aquí, por ejemplo, el valor de la suma. Entonces, si voy sumando 1 más 7, 8. Ese es como todo el flujo de datos. Si le doy acá 40, entonces aquí puedo moverme hasta 40. Y ese es el programa. Entonces, para hacer, por ejemplo, nuestras tareas de control, nosotros necesitamos un control, que es la referencia, un indicador, que es la señal de salida, de pronto otro indicador que sea la señal de control, y puede ser una gráfica donde yo pueda superponer dos elementos, por ejemplo, la referencia y la señal de salida, para saber si el sistema alcanzó la referencia. Ya podría superponer más cosas. Por ejemplo, si estoy haciendo tareas de identificación, podría mirar si estoy aproximando bien la señal. Lo podría hacer sobre un graficador de esos. Pero pues esta es la estructura básica de mi programa. Entonces, por ejemplo, para hacer una tarea de simulación de una planta, entonces voy a simular una planta y voy a graficar, por ejemplo, su ecuación en diferencias. Entonces aquí vamos a hacer una simulación de la planta. Este va a ser el U y este va a ser el Y. Voy a simular, por ejemplo, una planta de primer orden. La planta de primer orden que me dio por acá. HD1. Entonces, esta planta. Voy a simular esta planta. Entonces, para simular esta planta, escribo la ecuación en diferencias, que sería 0.9972 YK-1 más 0.00406 UDK-1. Esa es la ecuación. Este sería el UDK. Y este sería el YDK. ¿Cómo paso las ecuaciones? ¿Cómo hago para pasar datos entre ciclos? Clic derecho en el ciclo while y agrego una estructura que se llama shift register. Si aquí conecto el dato de UDK, aquí tengo el dato de UDK-1. Entonces, este sería el UDK-1. ¿Cuál sería el valor inicial, por ejemplo? 0. Entonces, este dato que tengo aquí sería el UDK-1. ¿Qué hago con el Y? Hago lo mismo. Agrego un shift register. Este sería el dato del Y.
aquí tengo el dato del y de k menos 1. Lo inicializo en 0 y este sería el y de k menos 1. ¿Qué necesito para generar la ecuación? Entonces el y de k es igual a la suma. Lo voy a hacer con bloques. Entonces a la suma de dos multiplicaciones. Ya les muestro cómo se escribe también en código. Entonces sería u de k menos 1 por una constante que es 0.00406. Y la otra sería y de k menos 1 por 0.9972. Y la suma de estas dos me da y de k. Entonces, este es mi sistema. Voy a graficar y de k. Vamos a hacerlo, por ejemplo, cada 50 milisegundos. Y grafiquemos aquí en pantalla 1000 datos. 1000 datos serían, ¿qué? 5 segundos. Entonces, este es mi u. Démosle acá 5. Démosle menos 5. 0. 10. 2. Menos 50. 10. Entonces estoy dando valores de u y estoy generando datos de y. ¿Cuántos? 20 por segundo. Que estoy con 50 milisegundos, ¿cierto? Entonces aquí tengo, ¿qué? 50 segundos. Entonces estos serían los que tengo en el sistema. Ahí estoy simulando una ecuación. Simulé una ecuación de orden 1 para simular los datos. ¿Cómo los almaceno? Tengo que crear un vector donde estén los valores de y de k y u de k. Entonces, crear el vector aquí es esto. Conecto el u de k al borde. Conecto el y de k al borde. Clic derecho. Y le digo clic derecho aquí. Le digo modo de túnel indexing. Tunnel mode indexing. Ahí aparece, estos son unos corchetes, los elementos que se ven ahí son unos corchetes, lo que me representa que ahí se va a formar un vector. Entonces voy a crear, por ejemplo, crear un indicador. Estos serían todos los u. Crear un indicador. Estos serían todos los y. Esos indicadores los voy a poner acá. Voy a bajar esto así. Estos son vectores. Le voy a bajar acá el tiempo de muestreo para que se alcance a notar. Y voy a grabar menos tiempo. Entonces voy a arrancar en 10. 10. Bajo aquí a 8. Subo a 15. Bajo a 7. Le doy stop. Y aquí quedaron los valores de u. 10. Bajo a 5. Subo a 15. Ahí quedaron los valores de u. Y aquí quedaron los valores de y. Este es el y en el instante, en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra, hasta las muestras que haya tomado. ¿Cuántas muestras tomé?
Miremos acá, 100, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Tomé 25 muestras. Entonces ahí tengo 25 muestras. Pero miren, por ejemplo, que el 10 tengo un muestreo de 500 milisegundos. El 10 alcanzó a estar 3 veces. El 15, 2. Y eso que las estaba cambiando rápido. Porque mi muestreo era de 500 milisegundos. Pero en un muestreo, por ejemplo, como las plantas que ustedes van a hacer, un muestreo de 100 milisegundos, yo aquí cambio, arranco en 2, muevo a 4, bajo a 3, 6, 7, stop. Y miren que acá el 2 estuvo 10 muestras. Pero aquí el Y está cambiando, porque es la respuesta del sistema. Y aquí, por ejemplo, ya quedaron 50, 80, 76 muestras. Me demoré que 7 segundos. Y ahí salieron 76 muestras. O sea que con eso yo ya puedo identificar el sistema. Pero ahí estoy almacenando los datos. Entonces aquí tendría un sistema de primer orden y este sería los datos con los cuales yo voy a hacer la identificación. Entonces aquí con estos datos ya calculo los valores del sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La identificación la puedo hacer, por ejemplo, en MATLAB. Entonces paso los datos a MATLAB. O la puedo hacer acá directamente en LabVIEW. Aquí están las operaciones de multiplicación de matrices. Entonces aquí en matrices, aquí está Linear Algebra. Y aquí tenemos, por ejemplo, las de inversa, crear una matriz, resolver el sistema, factorización, tamaños de matriz. Quiero modificar los valores de los vectores, entonces aquí puedo construir el vector, fila, columna. Entonces, por ejemplo, quiero construir una matriz, entonces puedo utilizar la instrucción build array y con este y y con el u voy separando los valores. Lo quiero hacer en MATLAB utilizando exactamente las mismas funciones que use ahora. Clic derecho, script, y tengo, por ejemplo, MATLAB script. Entonces aquí, agregar entrada, U. Agregar entrada, Y. Y voy a escribir las mismas ecuaciones que generé allá. Estos serían vectores. Por ejemplo, aquí ya tendría que hacer la ecuación por ejemplo, para el de primer orden. El de primer orden sería este. Hasta el J, por ejemplo, aquí. Pero aquí puedo copiar de una vez todos. Y le doy como valor de salida que queremos ver, por ejemplo, el θ y el J. Y este sería un vector. Le digo acá crear indicador. Y aquí el J, crear indicador. Este sería el J1. Pero aquí puedo copiar todo el código. θ1. O sea, el mismo código que hice allá, lo puedo copiar todo acá.
Entonces aquí garantizo, por ejemplo, que mis vectores sean columna, porque en MATLAB los generé columna y aquí me podrían entrar como si fueran fila y corro mi programa. ¿Qué tiempo de muestreo tengo acá? 100 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en el código que ustedes tienen que hacer para la planta, básicamente hacen la adquisición, después copian el código donde hacen la identificación de orden 1, 2, 3 y 4, y ahí ya tienen los valores de θ, el valor de j, todo simultáneamente. Entonces, cuando le dicen detener al programa, ya le salen los θ, que serían los parámetros a identificar, el j, que me representa la función de costo del error cuadrático, que esos serían los valores que tiene el sistema. Entonces aquí yo ya tengo todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y para darle la salida, o sea, la salida al motor directamente, o sea, que usted dijo que lo teníamos que dar en PWM. Ah, bueno, aquí tengo la parte de simulación. Ya voy a pasar al Arduino para reemplazar la parte de simulación con la parte real. La primera vez, por ejemplo, que uno corre el sistema con el script de MATLAB, abre MATLAB, entonces se tarda un poco, pero abre un MATLAB que es una versión básica, es simplemente la ventana de comandos para hacer esas operaciones que tenemos ahí. Entonces eso lo deben tener en cuenta. O sea, cuando utilizan el script de MATLAB se vuelve un poco más lento, sobre todo la primera vez que se carga, porque tiene que cargar MATLAB para hacer las operaciones. ¿Alguna pregunta? Pero por ejemplo en este código que tenemos aquí, yo podría copiar todo el código de MATLAB que ya hicimos, porque utiliza los datos con las variables U y Y, y entonces ahí ya podría simular todo. Entonces yo genero mis datos y ya tendría el sistema. Sí. Lo que hice en MATLAB, esto, todo, lo copio allá. Y le pongo como variables de salida el θ1, el j1, el θ2, el j2, el θ3, el j3, el θ4, el j4. Y ahí identifiqué hasta el de orden 4. Entonces una vez que termine la identificación, yo miro los valores de j. Y ya sé en mi planta real cuál es el que mejor me aproxima a los datos, porque sé los valores de j para cada uno de los órdenes del sistema. Ya abrió MATLAB. ¿Cómo se puede salir el MATLAB de lápiz? Desde lápiz. Ya está corriendo. Entonces aquí muevo. Pero una vez que está abierto ya no hay ya retardo en la comunicación. Acá le doy stop. Estos son los datos y aquí debo tener los valores de, si todo quedó bien, aquí me deben dar los valores de j y los valores de θ. Este MATLAB que abre es únicamente ventana de comandos del sistema. Sobre esa ventana de comandos yo ya obtengo, por ejemplo, aquí valores de j, valores de θ. Entonces miren, esta es la versión de MATLAB que abre. Noten que no tiene menús, es solamente la ventana de comandos. Pero acá, por ejemplo, están los valores de θ. ¿Cuáles son? El A1, 0.9972, que miren que es este mismo. Y el otro, 0.00406, que fue el valor que le dimos acá. Noten el de LabVIEW, estamos simulando con 0.00406. ¿Qué valores me dieron en θ? θ1 identificados,
0.9972, 0.00406. O sea que identifiqué el sistema. El sistema que estaba simulando lo identifiqué. Como simulé uno de orden 1, identifiqué el de orden 1. Voy a volver a correr el programa con datos diferentes. Miren que ahí ya corre muy rápido. Y aquí ya me sale 0.9972, 0.00406 y el J1 me da 1.17 por 10 a la menos 30. Entonces estoy haciendo la identificación del sistema. Entonces ustedes sobre la planta real hacen la toma de datos y calculan las funciones de transferencia con el orden correspondiente, que sería el θ y el j, que es lo que necesitamos para evaluar cuál nos da mejor. Como las calculan todas, entonces aquí ya se puede determinar cuál es la que mejor da. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para aquí, en este, por ejemplo, si quiero graficar el Y y el U, utilizo una instrucción, bueno, hay una instrucción que es control H. Entonces control H me da esta ayuda en línea. Entonces, por ejemplo, para hacer múltiples gráficos, me dice que utilice una función bundle. La función bundle está acá. Pues si usted no sabe dónde está, aquí tiene search. Bundle es esta. Para este sistema. Entonces yo la conecto. Conecto, por ejemplo, aquí el Y aquí el U. Y entonces aquí voy a sacar el primero que conecté era ¿cuál? El Y. El Y y el segundo el U. Entonces ahí están los valores de U que estoy moviendo. Los valores de Y, ajustémosle a esto la escala. Los valores de U, los valores de Y. Aquí. Le digo cuántas muestras quiero ver en pantalla. Los colores, todo se puede ajustar en línea. Por ejemplo, si quiero ver verde, bueno, que sea. Entonces aquí están los de entrada, los de salida. Le doy stop y aquí me da el resultado de la identificación. Si yo cambio el sistema, por ejemplo, aquí pongámosle 0.8. Solo cambié esa. Vuelvo y corro. Valores de U, valores de Y. Pues aquí no tengo que correr mucho. Le doy stop. Miren que acá el parámetro de arriba quedó 0.8. O sea, está identificando los valores que yo le doy. ¿Cuántas ecuaciones necesito linealmente independientes? Como son dos parámetros, necesito mínimo 2. ¿Cuántas estoy tomando? Un montón. Miremos acá en muestras cuántos quedan. Voy a darle acá a crear un indicador. Este indicador me dice cuántas muestras he tomado. Entonces aquí sería el número de muestras del vector. Entonces ahí me dicen qué muestra va. Van 50, 60, 70, 80. Le doy stop. ¿Con cuántas muestras lo hice? Con 93. Pues entre más me demore, más muestras tengo. Pero ahí básicamente esto lo adecuo para todos los datos que tenga. Entonces lo puedo hacer para el sistema de orden 1, orden 2, orden 3, el orden que quiera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, vamos a cambiar por ejemplo al Arduino. Vamos a hacer la toma de datos con el Arduino. Entonces los datos ya no los voy a simular aquí. Ya no los voy a simular con el Y de K y el U de K. Voy a usar una interfaz que es la interfaz de LIFA base. A ver, ¿yo qué más tengo instalado acá?
o links. Utilicemos links. Profe, los elementos del labio en esta rodea son algún complemento. Sí, Pero que se lo busquen más largo. no. Para que Busca uno que se llama BI Package Manager. Y en este BI Package Manager busca el complemento que va a instalar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar links, o si voy a utilizar el LIFA base, yo recuerdo dónde tengo Labview instalado. Yo instalo, por ejemplo, el complemento, y dentro del Labview él me instala por ejemplo aquí Labview Interface for Arduino. Él me instala esto, y entonces aquí tiene el firmware LIFA base. Entonces yo cargo, por ejemplo, el que dice LIFA base. Ese que le estoy diciendo, LIFA base, lo busco acá, dentro de los complementos. El BI Package Manager, ahí ese se utiliza para instalar complementos gratuitos. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, no sé si está como LIFA, busquémoslo como Arduino. Entonces aquí ya lo cargué, LIFA base, este. Entonces este lo subo al Arduino. Miremos que acá esté puerto con 4. Le cargo este programa. Que ese sería el driver para el Arduino, para utilizarlo como tarjeta de adquisición desde Labview. Por ejemplo, para el Arduino 1, este utiliza el 54% del espacio. Los programas que nosotros vamos a hacer aquí, los que son directamente en el Arduino, si les ocupan el 10% del espacio, es mucho. En un Arduino 1. Entonces aquí ya subió. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar LIFA base. Entonces, inicializo. Entonces, LIFA base aquí me crea, una vez yo lo instale, me crea este menú. Por ejemplo, este menú no lo tiene. Cuando instalen el LIFA base desde el BI Package Manager, les aparece esto. Y entonces aquí, por ejemplo, hacemos inicialización. Acá le digo crear, constante. Selecciono el puerto en el que está. Entonces estoy en el COM4, entonces este sería mi puerto. Puedo seleccionar, por ejemplo, el tipo de Arduino que tengo conectado. Por defecto está el Arduino 1. La velocidad, bueno, si quiero no configuro nada más. Voy a tener, por ejemplo, lectura de un canal análogo. Entonces aquí, sensor y escritura en un servo. Entonces le voy a decir qué servo voy a usar. Lo configuro y por acá escribo. Entonces, por ejemplo, para el servo. Entonces
Entonces le digo cuántos servos hay y en qué pin está conectada. Entonces, por ejemplo, aquí estas librerías se van conectando así. Número de servos, 1. Después entonces configuro el servo. Entonces, número de servo que voy a configurar, el 0. Está por defecto. Y pin en el que está, el 2. Ahí lo tengo en el 2. Entonces, por ejemplo, acá no tendría que colocar nada. Si lo quiero cambiar, pues le pongo una constante. Y le digo, no, si tengo varios servos, por ejemplo, le digo, no, el servo que voy a configurar es el servo 1 y está en el pin 3. Entonces le digo el pin en el que está. Pero si no, hay unos valores que van por defecto. Después va este. Esto sería, por ejemplo, para la señal de control. Entonces, número de servo, 0. Y valor en ángulo. Control H. El valor en ángulo en grados. O sea, de 0 a 180. Entonces, por ejemplo, aquí el UDK le va a pasar este UDK sería entre 0 y 180. Aquí voy con el programa. Entonces, eso es para escribir la señal de control. Y ya termino. Close. Entonces, este es todo mi programa para enviar la señal de control. Entonces, yo ya sé que aquí, por ejemplo, pongámosle aquí cada 500 milisegundos, mando la señal de control, voy a correr esto, el UDK, tengo la posición 3, posición 50, 100, seguro, 180. Con 4. Me está leyendo el Arduino. Verifiquemos otra vez. No lo está leyendo. Puerto 1. Abramos el ejemplo. A ver. Ejemplo con el 0. Número de servos 2. ¿En qué pines están conectados? Pines 2 y 3.
Parece que no subió el programa. Sí, parece que no me subió el programa. Voy a volver a subir. Subido, listo. Vamos a ver. Bueno, no sé, ahí tengo algún error. No sé por qué no me está leyendo. Timeout, no lo está reconociendo. Bueno, esta parte se las quedé viendo. Que no me está conectando el Arduino. Miremos con el otro. Voy a mirar con el otro driver. A ver si es que es problema de este driver. Entonces el otro es links. Entonces links funciona básicamente igual. Entonces acá le digo el puerto serial. Entonces el puerto es el COM4. Le digo lo que tengo conectado. Configuro entonces, por ejemplo, aquí voy a manejar un servo. Periférica, utilities. Es que está el servo. Motion. Servo. Open. Entonces acá le digo que el servo está en el 2. Un canal. Write. Aquí le mando el valor de lectura. Servo channel. Y el valor del pulso.
Dice que entre 1000 y 2000. Entonces coloquemos acá un control, vamos a manejar este y después va el de cerrar. Links, close. Este es el otro driver que falta aquí. Entonces aquí este se carga así. Operar, está Tools, Maker Hub, Links, generar firmware libraries, aquí. Entonces Arduino 1, next, el puerto 4, next, subir la librería. Entonces aquí por ejemplo con este no hay que abrir el código y subirlo desde Arduino 1, desde el compilador, desde el IDE, sino que este lo sube automáticamente. Vamos a mirar si es la librería la que me está fallando. Finalizar. Entonces, listo. Y aquí entonces vamos a darle el valor. Este sí. Si no sé, la otra librería tengo un error, pero pues si acá pueden ver, se está moviendo este servo. No sé si lo alcanzan a ver ahí, 1500. Ahí se alcanzan a ver. Entonces esa sería la escritura de la señal de control. No sé, tengo algún problema con la otra librería, tengo que actualizarlo. Entonces esta sería por ejemplo la escritura de la señal de control. Pero por ejemplo esta requiere un valor entre 0 y 1000 y yo tengo aquí valores entre 0 y 1, entonces yo puedo hacer una interpolación para convertir estos valores del U en los valores que requiere en el ancho de pulso. Entonces este sería el del U. Si quiero por ejemplo el del Y, supongamos que el del Y es un canal análogo. A ver, ¿cuál es el que da aquí? No, miremoslo por periféricos, más bien un canal análogo. Entonces, por ejemplo, este sería por ejemplo mi canal análogo. Entonces, supongamos que yo voy a leer un canal análogo que sería el canal 0. Y entonces el valor de Y de K, yo ya no lo voy a generar con esta que aparece aquí, sino que lo voy a generar desde acá. Entonces ya el valor de Y es real, es una medición real. El valor de U, por ejemplo, el que voy a utilizar es este. Entonces ya este no va, sino que va este. Y la parte de simulación la quito. Todo estaría aquí con sistema real. El U de K y el Y de K. Entonces yo establezco mi señal de control. Este sería el valor de la señal de control.
y aquí tengo el valor de medición del YK. Si le doy stop, estas fueron las variables que tomé. Y con esto identifiqué este sistema y el J dio esto. 1500. 2000. 1000. Estos son los valores de U. Estoy leyendo el canal 0. Voy a verificar, por ejemplo, conectando la tierra en el canal 0. Noten que ahí en el canal 0 el YK aparece 0. Voy a conectar 3.3 voltios. Ahí aparece 3.31, que es el valor que estaríamos midiendo. 0, 3.31. ¿Sí ven el indicador? Entonces ahí, por ejemplo, yo podría tener conectado un canal. Esos fueron los datos que adquirí y con esos datos me dio estos valores de teta y este valor de J para un sistema de orden 1. Pero pues acá yo ya tengo que tener conectada la dinámica con esta señal de control. Con la señal de control estaría moviendo el actuador y aquí estaría adquiriendo, por ejemplo, la posición. Entonces ahí ya tendría como el ejemplo más o menos completo. En este caso estoy utilizando la otra librería de Arduino. Esta librería es Links, pero esa sería la conexión del Arduino. Entonces, por ejemplo, solamente tendrían esta parte. Si su sensor es, por ejemplo, un sensor de ultrasonido, entonces no va esto de canal análogo, va sensores de distancia, ultrasonido, va este. Entonces en vez de este ponen este y aquí les devuelve la distancia en centímetros. Entonces en vez de este iría este y acá ya sale la distancia en centímetros. Si no es un servo, ya usted lo que requiere es un canal de PWM para mandárselo, por ejemplo, al actuador. Entonces aquí está Maker Hub, Periphericals, PWM. Entonces acá iría el de PWM. En vez de este iría el de PWM. ¿Qué va? El canal donde va el PWM y el valor de PWM entre 0 y 1. Entonces en vez de este iría la señal de control del UDK, iría acá, en este pin, que sería una señal de control entre 0 y 1. Y acá iría el pin donde está conectado el motor. Y esto ya da el valor de PWM.